Esta es una caja combinadora. Esta caja combinadora nos va a permitir hacer un circuito paralelo y vamos a bajar con las conexiones de los paneles solares. Por lo menos acá podemos conectar dos positivos y dos negativos, o sea, dos paneles, un positivo y un negativo para un panel y un positivo y un negativo para otro panel. Vamos a ingresar a estos mini breakers de un polo y estos mini breakers de un polo van a estar puenteados acá abajo por medio de un peine. Los negativos van a estar en común a un barraje y al final vamos a tener un solo positivo y un solo negativo que irían conectados, por ejemplo, al controlador de carga. Así nos evitamos utilizar YES MC4 y podemos bajar con positivo y negativo hasta el cuarto eléctrico y hacer la combinación, el paralelo en el cuarto eléctrico por medio de la caja. Vamos a conectar dos paneles policristalinos de 280 vatios que están aquí en este balcón. Los vamos a conectar en serie y en paralelo, como lo vamos a ver a continuación en las imágenes aéreas. Ahora bien, en el circuito paralelo vamos a tomar el positivo de un panel con el positivo de otro panel por medio de unas YES MC4 o una caja combinadora, como lo vamos a mostrar en el video siguiente. En un extremo tendríamos el positivo total y en el otro extremo tendríamos los dos negativos conectados entre ellos y un negativo total. Como esta conexión es en paralelo, no se va a sumar la tensión, se va a sumar la corriente. Entonces la corriente total va a ser de aproximadamente 18.5 amperios y la potencia total de nuestro banco se va a sumar, porque la potencia se suma si estemos trabajando en serie o en paralelo. Acá tenemos la caja combinadora que acabamos de revisar y vamos a hacer la conexión de dos paneles en paralelo. Entonces vamos a conectar primero el positivo y el negativo a un solo panel. Eso, James. Muy bien. Ahí ya conectamos un panel y ahora vamos a conectar el otro panel. Eso, muy bien. Entonces la caja combinadora lo que vamos a tener son unos breakers que cuando los subamos vamos a tener esos dos paneles en paralelo y por acá vamos a poder sacar positivo y negativo total de nuestro arreglo de paneles en paralelo. Vamos a hacer un circuito en serie. El circuito en serie se realiza tomando el negativo de un panel con el positivo del otro panel. En sus extremos tendremos el positivo total y el negativo total. En este caso tenemos dos paneles de 280 vatios, cada uno con una tensión en VOC de 39 voltios y una corriente de ISC de 9.25 amperios. En un circuito serie se suma la tensión, entonces tendríamos aproximadamente 78 voltios a la misma corriente, 9.25 amperios, pero la potencia se suma sin importar si sea serie o paralelo y quedaría una potencia de 560 vatios. Bueno, vamos a hacer la prueba primero de la tensión de nuestros paneles solares. Vamos a hacer la medición de este primer panel, James. Vamos a medir positivo con positivo, negativo con negativo. Y nos estaría marcando este panel 32.65 32.65, 66 voltios. Vamos a hacer la medición del otro panel, por favor. Lo mismo, positivo con negativo. Lo mismo, positivo con positivo, negativo con negativo. Y estaríamos marcando aquí una medición de 32.75 voltios. Vamos a hacer ahora la serie por medio de una extensión. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es conectar el positivo de un panel con el negativo del otro panel. Vamos a utilizar esta extensión, como podemos ver es una extensión, pues es un cable que tiene un MC4 hembra y macho en un extremo. En un extremo tenemos el MC4 hembra y en otro extremo el MC4 macho. Entonces vamos a conectar esa extensión al positivo, que es macho, entonces macho con hembra. Y vamos a conectar el otro extremo que es macho con la hembra. Entonces esta serie de dos paneles nos va a quedar un positivo con macho en un extremo y un negativo con hembra en el otro extremo. Vamos a hacer la medición de tensión por medio de la pinza multiamperimétrica.
Y este circuito nos estaría marcando 65.4 voltios, que es la sumatoria de los dos paneles en serie. Y así es como hacemos conexión de paneles en serie y en paralelo. Muchas gracias de haber participado de esta clase gratuita. No olvides darle like, suscribirse y comentar para seguirnos apoyando con la mejor energía. Nos vemos en nuestra próxima clase gratuita.